Al acercarse a su fin del siglo XIX, mientras Hawái se acostumbraba a formar parte de los Estados Unidos, fue haciéndose evidente para los habitantes de Honolulu que en la familia de Key, Hawái poseía otra de aquellas grandes e intrincadas unidades chinas destinadas, por la fuerza de su número solamente, a desempeñar un importantísimo papel en la comunidad. La señora Key, que para la familia era la tía de Wu Chou, tenía ya 52 años y estaba encorvada por tanto trabajo. Sus 5 hijos, Asia, Europa, África, América y Australia, tenían sus 5 esposas y una prolífera descendencia que sumaba en total 38 niños y la promesa de muchos más. Así, al fenecer el siglo, había ya 49 ki en la familia, muchos de los cuales se acercaban a la edad del matrimonio. Para Newton, que seguía vendiendo sus ananás y vegetales por las calles, descalza siempre, la multiplicación de sus descendientes era agradable por todos conceptos, y cada vez que en sus recorridos llegaba a la esquina de la calle Hotel y la calle Mauna Kea, en pleno corazón del barrio chino, sentía una enorme satisfacción. Años atrás había calculado fríamente que de sus 5 hijos, que compartían el mundo entre sí, África sería quien resultaría el más capaz. Se le había dado la educación necesaria y ahora, a la edad de 31 años, África aquí era uno de los personajes más importantes de la colonia china. África aquí, abogado. El letrero en caracteres áureos lo decía así, pero lo que no decía era que el edificio en el cual tenía su estudio le pertenecía y que varias de las casas de comercio del barrio chino eran suyas o de sus hermanos. En realidad, el título específico a todas aquellas propiedades era de muy poca importancia, pues aunque las apariencias exteriores indicaban que hacia aquí era el dueño del restaurante en la calle Hotel, en realidad era propiedad de los Qi como familia. Bajo la guía de Newton, los 5 hermanos habían formado una combinación que en Hawái llevaba el expresivo nombre de Hui, y era esa corporación extraoficial la que controlaba eficientemente los ingresos de la familia. Si la encantadora esposa de Australia Key, la muchacha Shin, recibía una pequeña herencia de su familia, el dinero o las propiedades no iban a parar a Australia o sus hijos, sino a la Hui, ya que ésta, a su vez, sufragaba todos los gastos de la familia: partos, educación de los niños, ropas y hasta la iniciación de nuevos negocios. Nadie sentía la obligación de ese deber más profundamente que África, ya que las energías combinadas de su madre y sus 4 hermanos habían costeado sus estudios de abogado en Michigan. Para mantenerlo así, todos habían tenido que privarse de muchas cosas, a menudo esenciales, pues estaban de acuerdo en que el más capaz tenía que educarse debidamente para después proteger a los demás. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo África aquí, que ahora controlaba 7 casas de comercio de la Hui, además de financiar nuevas actividades comerciales y asesorar sobre las que debían ser liquidadas. Por el momento, era el cerebro central de un pequeño imperio chino de sucias y modestas tiendas, así como pequeñas propiedades. Pero no tenía intención de que el imperio Qi siguiese siendo pequeño y cada vez se reunía con sus hermanos, ellos con sus trenzas y vestimentas chinas, él con el pelo cortado y los trajes a la moda norteamericana, y les predicaba una única doctrina: esta Hui tiene que crecer. Y para conseguirlo, África jugaba de una manera que habría agradado a su padre, y los Qi muy pocas veces se dormían con las propiedades, ya que antes de que pasara una semana, las hipotecaban para, con el dinero, adquirir otras, sobre las cuales pedían también para seguir comprando. Todas las casas de comercio de la familia compraban a crédito, pero sus obligaciones eran sagradas y se cumplían en las fechas exactas de sus vencimientos. La Hui no tenía dinero en efectivo casi nunca. Siempre tenían deudas que habrían espantado a un jaole.
y bajo la cuidadosa y previsora guía de África, la familia comenzaba ya a prosperar. Newxin, satisfecha de la forma en que su hijo desarrollaba las actividades de la familia y resolvía los problemas financieros, solo ejercía dominio sobre los demás en tres cosas. Todos los niños Ki tenían que ser educados debidamente y durante el año 1900, aquella familia china, aparentemente pobre, se estaba preparando para enviar 3 nietos a estudiar a los Estados Unidos, uno para médico, otro para abogado y el tercero para dentista. En la década siguiente, otros 14 Ki estarían en condiciones de seguir su ejemplo. La numerosa familia vivía con terrible frugalidad a fin de ahorrar las monedas que irían formando el fondo necesario para aquellos estudios. En esa profunda resolución, Newxin era constantemente instigada por el inglés Uliasutai Karakoram Blake, a quien gustaba caminar desde la escuela de la iglesia anglicana para visitar a sus amigos Ki. Y cada vez que veía a Newxin le decía: antes yo solía maldecir a la amenaza yanqui contra Hawái y hasta llegué a pensar en tomar las armas contra Norteamérica. Pero cuando se produjo la anexión me encogí de hombros y dije: Norteamérica no es peor que Inglaterra. Las dos son ladronas y si puedo tolerar a una, supongo que podré tolerar a la otra. Alentaba a Newxin a que educase a sus nietos en la mayor medida posible. ¿Se ha detenido usted a pensar, decía, lo que le ha costado el título de abogado de África y lo que ya ha recibido la familia a cambio de aquel gasto? Puede estar segura de que en el futuro las recompensas serán mayores. ¿Sabe alguien hasta dónde pueden conducir las ciencias, las matemáticas y la especulación? Pero doquiera lo conduzcan a uno, tía de Wu Chou, solo el hombre de carrera podrá seguirlas. El excéntrico inglés hallaba un verdadero placer en hablar con una de las dos personas que atendían su dinámica interpretación del mundo. La segunda era un delgado y decidido joven revolucionario que entonces estaba refugiado en Hawái, Sun Yat-sen. Y aquel joven de ojos de águila comprendía mejor aún que Newton lo que decía su maestro Blake. La segunda cosa en la cual Newxin era dictadora ante su familia era la cuestión de las casas. Consideraba un despilfarro construir casas de pretensiones, sobre todo teniendo en cuenta que las personas responsables de la familia pasaban la mayor parte del día fuera de ellas. Por consiguiente, tenía a la mayoría de sus hijos hacinados en la vieja casa con sus adjuntos. Naturalmente, los 49 Qin no podían vivir allí, a pesar de que la vivienda era espaciosa, pero sí residía en ella un número asombroso de personas. Asia y su familia vivían en la parte trasera del restaurante. Europa, con su mujer e hijos, residía en el piso superior de la tienda de verduras, pero todos los demás habitaban, sin que ellos mismos supieran cómo, en la casa de la calle Nuanu. Allí las esposas hawaianas cocinaban para todos y los nietos aprendían a hablar en argot y a comer poi. En 1899, África podía darse perfectamente el lujo de la casa propia, pero aunque Newton le permitía hacer combinaciones con todo el dinero que ingresaba en la Hui, no le consideraba capacitado para decidir dónde quería vivir, por lo cual, a los 31 años, con su esposa y 5 hijos, permanecía en la vieja casa familiar, en la cual había ahora 4 ukeleles y la voluminosa Apiquela, ya de cabellera blanca, pero siempre alegre y benevolente, enseñaba a todos sus nietos a tocar el pequeño instrumento. Era una casa ruidosa con una madre hawaiana y una tía silenciosa y trabajadora hasta el agotamiento. La tercera cosa en la cual Newxin dominaba a sus familiares era la adquisición de tierras. Su apetito, muy jaca, de poseer tierras jamás estaba satisfecho. Se hallaba acosada por una pesadilla constante.
Veía a sus numerosos descendientes y calculaba que nunca habría suficiente terreno para que un ki se parase sobre él. Así, cada vez que la Hui de los Ki tenía unos dólares sobrantes, después de pagar las cuentas de los colegios, insistía en que se adquiriesen más campos. Hacer eso en Honolulu no era, por cierto, nada fácil, pues en términos generales la tierra, el recurso más preciado de Hawái, no era vendida, sino arrendada, y tampoco se dividía en hectáreas, sino por pies cuadrados. Era una ley férrea de las grandes familias blancas, propietarias de la mayor parte de los latifundios, no vender sus tierras. Por lo tanto, cuando la pequeña encorvada Nioxin decidía adquirir suficientes tierras para su familia, siempre en aumento, sus intereses la arrojaban siempre contra la riqueza más sólidamente establecida de la isla. He apuntado anteriormente que si los blancos de Hawái hubieran deseado protegerse contra los chinos, deberían haber eliminado a Uliasutai Karakoram Blake. En 1900, si los blancos hubieran seguido queriendo mantener sus prerrogativas, debieron eliminar a Nixon, pero la verdad es que casi nadie estaba enterado de su existencia. Todos creían que la fuerza propulsora de la familia Key era el abogado África, y a él sí lo vigilaban estrechamente. A fines de 1899, África se encontró embotellado, incapaz del menor movimiento, y tuvo que informar a su tía. Se están haciendo casi imposible adquirir tierras. Los jaoles no quieren vender. ¿Cuánto dinero efectivo tiene la Hui? Preguntó Nixon. $4,000, pero podríamos convertir algo más. ¿Has intentado comprar terrenos de casas de comercio en la calle Queen? Sí, pero sin suerte. ¿Y arrendamientos? Tampoco. El Imperio Qi se encontró en un callejón sin salida y quizás hubiera sido imposible que saliera de él de no haber recibido la dramática ayuda de una rata. El Día de Acción de Gracias de 1899, un barco de la empresa H&H, el Maui, entró en la bahía después de un viaje sin inconvenientes desde Bangkok, Singapur, Hong Kong y Yokohama. No bien los marineros lanzaron a tierra sus gruesos cabos para amarrar al barco al muelle, esa rata que estaba destinada a salvar la fortuna de los Ki se deslizó por una de las amarras, llevando consigo un verdadero cargamento de pulgas. Ya en el muelle, corrió hacia una calleja y luego a otra, hasta llegar a la sucia cocina de una familia llamada Chang. El 12 de diciembre de 1899, mientras el viejo siglo entraba en la agonía, un anciano llamado Chang se hallaba moribundo también, con una terrible fiebre, que parecía tener su origen en grandes y violáceos nódulos en las axilas y en el empeine. Cuando el joven doctor Hewlett Whipple, del Departamento de Salud Pública, se abrió paso por las callejas, llamado para certificar la muerte del anciano, estudió el cadáver con aprensión. No entierren a este hombre, ordenó. Y 10 minutos después había regresado con otros 2 jóvenes médicos. Los 3 hombres inspeccionaron el cadáver en silencio y se miraron con terror. ¿Es lo que yo creo?, preguntó el doctor Whipple. Es la plaga, dijo uno de los otros 2. Que Dios se apiade de nosotros, oró Whipple. Los 3 médicos se dirigieron sin pérdida de tiempo al Departamento de Salud Pública, tratando de ocultar al público el terror que sentían, pues sabían que en Calcuta aquella plaga había matado a miles de personas en pocas semanas. No se conocía remedio alguno para el mal, y cuando la terrible enfermedad se desataba en una comunidad, la epidemia dejaba tras sí la espantosa secuela de muerte y terror. Cuando llegaron a su oficina del departamento, los 3 médicos cerraron la puerta y se sentaron en silencio por un momento. Luego el doctor Whipple, que había heredado la fuerza de carácter de su bisabuelo, dijo: «Tenemos que quemar esa casa inmediatamente. Es necesario establecer enseguida un lugar para sepultar a las víctimas, y hay que inspeccionar todas las casas de Honolulu. Es
Absolutamente imprescindible que ni uno solo de los enfermos se nos escape. ¿Están ustedes de acuerdo? Lo estaban y decidieron llamar sin pérdida de tiempo a los doctores decanos del departamento. Estos opinaron que sus colegas más jóvenes se habían dejado dominar por el pánico y que la enfermedad sería alguna de las comunes, aunque quizá con síntomas extraordinarios. Es muy poco probable que tengamos la plaga de Honolulu. Hemos conseguido mantenerla alejada de aquí en los últimos 70 años, expresó uno. Otro argumentó: creo que debemos inspeccionar el cadáver. Y cuatro de los médicos se disponían a partir para el barrio chino cuando el doctor Whipple protestó. Crearán ustedes una verdadera consternación entre los chinos, advirtió. Yo fui allí y vine enseguida en busca de mis colegas. Ahora, si se presentan ustedes, se darán cuenta de que ocurre algo grave. No estoy dispuesto a anunciar que tenemos la plaga en la ciudad hasta no haberlo comprobado personalmente, dijo uno de los médicos decanos, y quiero que vengan conmigo dos profesionales experimentados. Un momento. Antes de que vayan ustedes, ¿qué síntomas les convencerían de que es realmente la plaga? Preguntó Whipple. Nódulos amoratados en el empeine y otros menores en las axilas, fiebre bastante alta, acompañada de alucinaciones, y un hedor característico procedente de los nódulos reventados. El doctor Whipple dijo: Doctor Harvey, cuando vaya, lleve un agente de policía consigo para que monte guardia en la casa. Esta noche tenemos que quemarla. Un silencio ominoso se extendió por la habitación y el doctor Harvey preguntó al cabo de unos instantes: Entonces, ¿ustedes están convencidos de que es la plaga? Sí, dijo Whipple. Hubo otro silencio de aprensión, seguido por la tercera insistencia del doctor Harvey, que dijo: No puedo autorizar las medidas necesarias hasta haber comprobado personalmente la verdad de lo que ocurre. ¿Pero llevará usted un agente de policía? Naturalmente. Y salió presuroso, llevándose a dos de sus compañeros. Una hora después volvió como una tromba al Departamento de Salud Pública, pálido como un muerto y con la espantosa noticia de que se trataba de la peste bubónica. Había registrado todas las casas de la vecindad y descubrió otro cadáver, 3 casos avanzados y 3 casos avanzados, por lo cual impartió órdenes directamente al cuerpo de bomberos para que estuviese alerta para cualquier intervención de emergencia. Caballeros, dijo, respirando agitadamente, Honolulu se encuentra ya en las garras de la plaga bubónica. Que Dios nos dé la fuerza necesaria para combatirla. Aquella noche comenzó el terror. Los médicos, decididos, llamaron a funcionarios del gobierno para decirles: la única manera de combatir esta plaga es quemar todas las casas donde hay enfermos. Un funcionario timorato protestó: ¿Cómo podemos quemar una casa sin permiso de su dueño? En el barrio chino nos llevará semanas enteras descubrir quiénes son los propietarios de esas casas. Y aunque no cometiéramos errores, seguramente el gobierno se verá ante infinidad de demandas judiciales. Santo cielo, clamó el doctor Harvey dando un fuerte puñetazo sobre la mesa. ¿Habla usted de demandas judiciales en estos momentos? ¿Cuánta gente cree usted que habrá muerto antes de Navidad? Voy a decírselo. Tendremos una enorme suerte si no alcanza a 2000 personas. El doctor Whipple aquí presente puede morir porque ha tocado el cadáver. Lo mismo digo respecto a mí. Y hasta usted puede morir porque ha estado un rato junto a nosotros. Hay que quemar esas casas inmediatamente. Durante 3 días de agonía continuó la discusión mientras los médicos se espantaban ante aquella demora. En las inmundas conejeras del barrio chino fueron descubiertos más de 3 docenas de casos nuevos y 11 cadáveres. Por fin, los doctores Harvey y Whipple informaron al público: Honolulu se encuentra bajo terribles efectos de una epidemia de peste bubónica.
Es imposible predecir por el momento el número de víctimas y es imprescindible adoptar las más severas medidas para combatir esta amenaza. Un pánico general se extendió por toda la ciudad. Alrededor del barrio chino se estableció un cordón sanitario impidiéndose que saliese de la zona una sola persona. Las iglesias y escuelas fueron clausuradas y se prohibió la formación de grupos en las calles. Se pidió a los barcos que se trasladasen a otros puertos y la vida en la ciudad sufrió una dolorosa paralización. Fue una Navidad horrible, la última del siglo XIX, y no hubo fiestas ni celebración alguna cuando el nuevo año y el nuevo siglo llegaron. Durante la semana de Navidad empezaron los incendios. El doctor Whipple y su equipo mostraron a los bomberos las casas en las cuales se había producido alguna muerte, y las mismas fueron incendiadas. El barrio chino fue dividido en dos sectores, el comercial hacia el mar y las congestionadas zonas residenciales hacia las montañas. Y aunque la plaga se había iniciado en el primero, ahora parecía concentrarse en las viviendas donde la gente vivía en terrible hacinamiento. Por lo tanto, los médicos recomendaron que fuese eliminada toda una sección y el gobierno accedió, pues quemando las casas de aquellas barriadas se establecería una especie de barrera entre los dos sectores. Se establecieron campamentos de refugiados en los terrenos que rodeaban las iglesias, con tiendas de campañas para aquellos cuyas casas habían sido destruidas, así como pequeños cobertizos improvisados para cocinas de emergencia. Se proporcionaron mantas a los refugiados en los campamentos. El doctor David Hale, hijo, y su tío Tom Whipple se encargaron de la dirección de las cocinas de campaña y recorrían a caballo la distancia entre los distintos campamentos. Fueron organizados equipos de inspección y todas las habitaciones de Honolulu recibieron la visita de los mismos 2 veces por día para asegurarse de que no había nuevos casos de peste que no fueran conocidos. En consonancia con la tradición misionera de la cual descendían, fueron los Hale, Hewlett y Whipple quienes se ofrecieron como voluntarios para la labor especialmente peligrosa de buscar nuevos enfermos o cadáveres. Las calles del barrio chino no estaban empedradas y eran asquerosos callejones que pasaban serpenteantes entre sumideros abiertos. Las casas eran chozas tambaleantes. En su interior, las habitaciones carecían de ventanas, sus cocinas estaban sin agua y sus letrinas al descubierto. Se carecía de iluminación y los sótanos que existían en algunas viviendas estaban abarrotados de cosas viejas, muy inflamables. No circulaba aire que no fuera infecto. Después de solo 2 generaciones, el barrio chino estaba congestionado hasta la sufocación. Muchos de aquellos cuyas casas habían sido quemadas se habían arreglado clandestinamente para burlar los cordones sanitarios a fin de permanecer cerca de sus amigos antes de sufrir el destierro en los campamentos de refugiados, y de esa manera la plaga se extendía inexorablemente. La policía conocía desde tiempo atrás aquel lamentable hacinamiento. El Departamento de Salud Pública estaba enterado de las pésimas condiciones de sanidad y los propietarios de aquellas madrigueras tenían conocimiento mejor que nadie de la amenaza que estaba perpetuando. Pero nadie había elevado una protesta porque toda la zona era propiedad, casi por completo, de aquellos que ahora le inspeccionaban. Los Hale, Hewlett, Whipple y otras de las grandes familias que habían descubierto que los chinos pagaban puntualmente sus alquileres. Desde aquella verdadera llaga viva, la plaga se estaba propagando y amenazaba invadir toda la isla. Y mientras los inspectores recorrían valientemente las zonas infectadas día tras día, exponiéndose a la muerte y a dormir en diminutas tiendas de campaña para no correr el riesgo de contagiar a sus familiares, pensaban con frecuencia, ¿por qué no habremos hecho algo para corregir este espanto? Al llegar el 15 de enero de 1900, 8 zonas bastante extensas habían sido completamente arrasadas, dándose muerte a un enorme número de ratas y parecía que la erupción principal de la plaga había sido piadosamente contenida.
En los campos de refugiados se encontraban ya unos 3,000 chinos. Desde allí no podían propagar el contagio, pero otros incontables millares permanecían ocultos en los angostos, tortuosos callejones y madrigueras, y estos empezaron a realizar la obra que las ratas no habían podido llevar a efecto. Aquella noche, al recibirse los partes informativos, todos los cuales contenían anuncios de nuevas muertes y nuevas infecciones, fue horrorosamente claro para el doctor Whipple que la epidemia no había sido dominada y que la suerte de Honolulu pendía de un hilo. El día 16 convocó nuevamente a los médicos, un grupo de hombres extenuados que intuían perfectamente cuán horrible sería la semana siguiente, ya que por inspección propia habían probado que la plaga estaba concentrada en la parte alta del barrio chino, lista para estallar por toda la ciudad, y sabían que era imprescindible aquel mismo día adoptar las medidas finales para hacerla retroceder o rendirse y abandonar a toda la comunidad y a sus terribles estragos. La única cura conocida era el fuego, y el doctor Whipple fue el primero en hablar. Ayer nuestros equipos encontraron otros 29 casos, dijo. Maldición, exclamó el doctor Harvey. Se cruzó de brazos sobre la mesa y dejó caer sobre ellos la cabeza y como retirándose de la discusión. Todos los casos de esta semana y la mayor parte de las muertes se han producido en el sector más cercano a las montañas, explicó Whipple, mientras señalaba un lugar de un mapa que estaba extendido sobre la mesa. Y podemos dar gracias a Dios que parecen irse alejando de la ciudad más que acercándose al centro. Esta es la única buena noticia que hemos tenido desde que comenzó la epidemia, dijo uno de los doctores de más edad, que había encontrado 7 nuevos casos en la zona alta. El doctor Whipple vaciló y luego dijo, nuestra obligación es clara. Tiene que haber por lo menos 500 viviendas en ese sector. Y todas aquellas infectadas por la plaga, interrumpió otro médico. Yo no quiero intervenir en una decisión sobre ese barrio, agregó otro de los médicos de más edad. Es casi la mitad de la ciudad. Sí, solo el gobierno puede adoptar una decisión, dijo Whipple con lentitud, pero tiene que adoptarla. Nosotros nos retiramos de esta reunión, amonestaron 2 médicos, y queremos dejar constancia. El doctor Harvey gritó, y que quede constancia de que yo no me retiro. Hay que quemar todas esas casas o la ciudad entera perecerá. El 18 de enero, la Comisión de Emergencia decidió incendiar una zona bastante extensa de Honolulu en un último intento de salvar al grueso de la población. Y cuando las partes condenadas fueron marcadas en rojo, se evidenciaron 2 cosas. Esas partes no estaban en el centro de la ciudad, sino en el distrito de las residencias, y casi toda la gente que vivía en él era china. 2 miembros del gabinete, al observar el mapa, no pudieron reprimir las lágrimas, y uno de los Hewlett, que tenía en sus venas una buena proporción de sangre hawaiana, preguntó, ¿por qué será que estas hecatombes, caen siempre sobre aquellos que menos pueden resistirlas? Uno tiene que incendiar los lugares afectados por la plaga, respondió un miembro del gabinete perteneciente a la familia Hale. Y esta vez, por desgracia, esos lugares son los habitados por los chinos. Dejemos esas discusiones, exclamó el presidente de la reunión. Ya circulan rumores feos de que estamos incendiando el barrio chino como un castigo a los obreros de las plantaciones que no han querido renovar sus contratos y se vinieron a la ciudad. No quiero que esos rumores se reproduzcan en esta habitación. El 19 de enero, el Departamento de Bomberos dio permiso a sus miembros y les aconsejó que descansaran bien ese día, pues para el 20 se preparaba un intenso trabajo. Cuando llegó al barrio chino la noticia de lo que se proponía el gobierno, creó enorme pánico y muchos trataron en vano de abrirse paso por los cordones sanitarios que mantenían a todos dentro del área afectada.
Aquellos cuyas viviendas iban a ser incendiadas fueron concentrados y se les llevó a un campamento de refugiados establecidos en las laderas de Punch Bowl. Aquella noche se registraron numerosas escenas desagradables. Un chino que hablaba algo de inglés se acercó a la señora John Yanders, supervisora del campamento del Punch Bowl, y gritó: «Ustedes haciendo esto deliberadamente». «No», respondió la dama serena, «es a causa de la epidemia». «No, no», gritó el furioso chino. «Su marido, dueño de casa donde tengo negocio, dice siempre: más alquiler, más alquiler. Yo no pago y él quema casa». «No, señor», insistió la señora pacientemente. «Se debe a la epidemia. Créame que de no ser así, no se habrían quemado las casas». Pero el chino creía estar mejor enterado, y durante toda la noche, él y muchos otros que opinaban lo mismo observaron los resplandores de los incendios mientras se consumían de rabia. Afortunadamente, el día 20 fue un día tranquilo, sin viento, que pudiera agitar los incendios planeados. A las 8 de la mañana, los bomberos trabajaron de acuerdo con el programa trazado para proporcionar la máxima protección al resto de la ciudad. Derramaron gran cantidad de queroseno sobre una de las chozas en diagonal con la mansión de los Whipple, que ya había sido incendiada. La choza merecía la destrucción, pues ya habían muerto en ella 5 atacados de la plaga y otros 3 se hallaban moribundos. A las 8:10 se aplicó un fósforo al combustible y el asqueroso tugurio se consumió rápidamente en llamas. En aquel momento se levantó una ligera brisa del nordeste. Bajó de las montañas y al atravesar los valles que actuaban como chimeneas, aumentó de fuerza, por lo cual, cuando llegó a la choza en llamas, empezó a llevarse miriadas de chispas en dirección opuesta de la que deseaba el departamento de bomberos. En menos de 3 minutos, media docena de chozas ardían ya furiosamente, pero fueron evacuadas con facilidad y además carecían de valor, por lo cual los bomberos se limitaron a rodearlas y a apagar las chispas que pudieran volar hacia el centro de la ciudad, donde había propiedades de verdadero valor. A las 8:30, el caprichoso viento que bajaba de las montañas sopló en una fuerte racha y levantó una gran cantidad de chispas a gran altura. Afortunadamente, los terrenos intermedios habían sido ya arrasados por los incendios, por lo cual no había peligro de propagar las llamas en aquella dirección. Pero el viento parecía ser enviado por el infierno, pues de pronto cambió de rumbo y depositó gran cantidad de chispas sobre la gran iglesia congregacional que había sido completada en 1884 y que tenía 2 altas torres. Estas estaban en peligro y los bomberos observaron que si alguna de las chispas prendía en ellas, el fuerte viento lanzaría otras muchas a través de las zonas ya incendiadas y hacia el valioso centro de Honolulu, por lo cual 2 valientes bomberos subieron por los costados de la iglesia tratando de llegar a las torres. Uno llegó a tiempo para apagar los pequeños focos de fuego que comenzaban a extenderse, pero el otro no pudo. Y cuando alcanzó la cornisa superior de la torre, la parte de arriba de la misma estaba ya en llamas y apenas pudo escapar con vida. En pocos minutos, la gran iglesia se convirtió en una enorme antorcha. Su voluminosa campana se precipitó hasta el sótano, sonando entre las llamas. El famoso órgano, importado de Londres, se derritió poco después, y los vidrios de colores de los ventanales se fundieron en el fuego. Pero lo más importante no fue la pérdida de la iglesia, sino el hecho de que su altura poco común la convertía en blanco de todas las rachas que bajaban de los montes, y mientras la gente se reunía en la calle para lamentar la pérdida del edificio sagrado, allá arriba, sobre sus cabezas, aquel viento seguía desparramando chispas que volaban a gran velocidad por el espacio. Algunas caían sobre terrenos ya quemados, pero la mayor parte iban a parar al mismo corazón de la ciudad y descendían sobre techos resecos de madera, donde enseguida creaban focos de incendio. Con rara puntería, las chispas que partían de la iglesia cristiana caían solamente sobre viviendas de paganos.
Si los cristianos de Honolulu hubiesen planeado la destrucción de todos los edificios chinos de la ciudad, no habrían podido realizarlo con mayor eficiencia. Una gran chispa cayó en una sección donde se levantaban numerosas viviendas en montón e incendió la central. Los bomberos rodearon rápidamente la casa y después de un considerable esfuerzo extinguieron el fuego. Pero mientras lo hacían, otra chispa cayó sobre una casa distinta de las demás. Por afuera parecía una vivienda común, pero cuando comenzó a arder, todos los chinos que se hallaban en las cercanías huyeron despavoridos y los bomberos quedaron solos para luchar contra las llamas. Salgan, plañía un anciano chino en un lenguaje que los bomberos no entendían, por lo cual, agarrando de un brazo a otro chino, le gritó: «Diles que escapen de allí». Un grupo de chinos más valientes corrieron hacia la casa, cogieron a los bomberos de las manos y los arrastraron hasta cierta distancia. Los bomberos, asustados ante aquella actitud y recordando los incidentes de la noche anterior, temieron que los orientales pretendieran provocar una reyerta de grandes proporciones y dejaron de luchar contra el incendio para protegerse. Fue una suerte que así lo hicieran, pues en ese momento la casa voló hecha a pedazos por una gran explosión, en medio de la cual empezaron a estallar también numerosos fuegos artificiales que alguien había guardado en aquel edificio para el Año Nuevo chino. Con la explosión, toda esperanza de salvar aquella parte del barrio chino desapareció. Y durante las 7 horas siguientes, los angustiados chinos que se hallaban en la ladera de Punch Bowl, amontonados detrás del alambrado de púas de su campamento, pudieron seguir el avance del enorme incendio de uno a otro de aquellos depósitos de queroseno y fuegos artificiales. Durante todo el día, continuaron las explosiones propagando los incendios a otros sectores. Y para que la destrucción del barrio chino fuese más segura aún, el viento caprichoso seguía soplando hacia dicho barrio. Al mediar la tarde, era evidente que apenas podría salvarse una casa de toda aquella parte de la ciudad. Y ahora se avecinaba la mayor tragedia del día, pues mientras los chinos, con las explosiones a sus espaldas, intentaban huir del barrio chino, chocaron con sólidas filas de impasivos agentes de policía, cuya despiadada tarea era contenerlos dentro del área afectada por la plaga. No hubo intención alguna, según declaró el comisario de policía posteriormente, de atrapar a los chinos dentro de la zona de los incendios, pero se había dispuesto rígidamente que salieran por rutas establecidas que les llevarían no a las partes todavía no afectadas por la epidemia, sino a los alambrados campos de refugiados, donde los médicos podrían observar la aparición de nuevos casos. No nos dejan salir, chillaba la infeliz mujer china. Quieren que nos carbonicemos en las casas que están incendiando. Realizó un inútil intento para pasar corriendo cerca de un agente de policía, pero éste tenía órdenes específicas y no tuvo más remedio que obligarla a que retrocediese hacia el lugar donde había una de las rutas de salida. Me empuja hacia el fuego, chillaba la infeliz, y algunos hombres que hasta entonces habían conseguido librarse del pánico se convencieron de que no se les permitiría salir del área condenada por los incendios e iniciaron un asalto concertado contra el cordón policial. Van a salir, gritó un oficial, y detrás de las fuerzas policiales, voluntarios blancos se lanzaron en su ayuda, armados de garrotes, barras de hierro y revólveres. Atrás, gritaban, por ese otro lado pueden salir sin peligro. En ese momento, cuando parecía inminente una batalla campal, el ejército norteamericano apareció en escena con varios centenares de soldados que tomaron posiciones a lo largo de las rutas de salida. No hagan fuego sin una expresa orden mía, había advertido el jefe, y los soldados avanzaron con decisión hasta colocarse junto a las fuerzas policiales. Ahí vienen otra vez, gritó un cabo en momentos en que un grupo de 15 o 16 chinos intentaba abrirse paso corriendo. No hagan fuego, amonestó de nuevo el jefe de la tropa. Se produjo un choque. Los policías golpeaban con sus porras las cabezas de los atacantes, mientras los soldados los hacían retroceder con las culatas de los fusiles.
La línea del cordón sanitario vaciló un instante, pero aparecieron nuevas reservas de voluntarios y el grupo de los chinos fue empujado lentamente hacia atrás. La próxima vez no podremos resistir sin hacer fuego, advirtió el mismo cabo, y como para acentuar el peligro de aquel momento, otro depósito de fuegos artificiales estalló con horrísono estruendo. No disparen, insistía frenético el capitán. Si se me vienen encima unos cuantos de esos malditos chinos, haré fuego aunque después me fusilen, exclamó el cabo. Y entonces fue evidente que en la carga siguiente iba a producirse una verdadera matanza. En aquel instante apareció corriendo el doctor Whipple, que gritó: «Déjenme pasar, y por amor de Dios, no hagan fuego». Se abrió paso por entre los hombres de la policía y el ejército, corrió hacia el grupo más numeroso de chinos y poniendo los brazos sobre los hombros de dos de ellos, exclamó: «No traten de romper el cordón sanitario, no vuelvan a atacar a la policía y la tropa, por favor, por favor». «¿Entonces quiere usted que el fuego nos achicharre?», chilló uno de aquellos aterrados hombres. «No ocurrirá eso. Vamos a correr por la calle Nuanu arriba. Todos podremos salir por allí». Y empujándolos ante él, comenzó a correr en la dirección que acababa de indicar. Poco después, el motín había terminado y los soldados se retiraron hacia el muelle. De las familias chinas golpeadas por la suerte adversa en aquel terrible día de enero de 1900, cuando fue incendiado el barrio chino, ninguna lo fue tan duramente como la de los Qi. Cuando estalló el primer depósito de combustible y fuegos artificiales, sus llamas se propagaron a la oficina del estudio de África Qi y destruyeron todos los archivos. Otra de las explosiones destruyó el restaurante de Asia Qi y el fuego resultante terminó la obra. La casa de comercio de Europa Qi quedó convertida en un montón de cenizas, lo mismo que el emporio de ferretería de América Qi. Todos los edificios de negocios propiedad de la familia desaparecieron bajo las llamas, incluso las dos viviendas de otros tantos hermanos. Sus familias huyeron con lo puesto. Solo se salvó la amplia casa de la calle Nuanu, pero hasta sus ocupantes, a excepción de Newxin, que estaba trabajando en los campos del bosque, habían sido llevados a los campos de refugiados. Cuando Newxin volvió con sus dos canastas llenas de ananás y vio que una gran parte de Honolulu había sido destruida, incluso todas las propiedades de la Hui Qi, y al comprobar que toda su familia se hallaba disgregada, muchos de ellos muertos, según suponía, experimentó un sordo terror, pero luchó contra él al mirar su casa vacía. «Tengo que encontrar a mis hijos», gritó. Afortunadamente, por la fuerza de la costumbre, conservó las dos canastas de ananás, de manera que cuando hubo subido a la ladera de Punch Bowl y llegó al campamento de refugiados, los guardianes la dejaron pasar, creyendo que llevaba alimentos para los confinados. Después de una hora de recorrer todo el campamento, consiguió reunir a 4 de sus 5 hijos. Nadie había visto salir a Asia de su restaurante y se creía segura su muerte, sepultado bajo los escombros. En la ladera que daba a Pearl Harbor, Newxin reunió a su aturdida familia. Todos se sentaron sobre unas rocas y miraron hacia abajo a las desoladas ruinas del barrio chino, y en el silencio de aquella aplastante derrota, Newxin sintió que su instinto le advertía que este era el momento en que todos debían sacar fuerzas de flaqueza. A la débil luz del atardecer, veía en los rostros aterrados de Europa y América una evidente disposición a resignarse y proclamar el fin del emporio Qi. África mostraba ciertas señales del espíritu de lucha que era de esperar de un hombre culto, pero débilmente, mientras que el joven, Australia, estaba furioso porque un soldado le había golpeado en el estómago con la culata del fusil. No era, por cierto, una gran familia la que tuvo Newxin aquella noche, y tampoco ella se hallaba en condiciones de inspirar a sus hijos, pues interiormente su corazón sangraba por Asia, perdido en el fuego.
Sin embargo, dijo en voz baja, para que nadie que no fueran sus familiares pudieran oírla. Es increíble que el gobierno se desentienda de lo que ha ocurrido. Han destruido todo el barrio chino, exclamó América con un dejo de angustia. Han quemado nuestras casas de comercio a propósito, porque no queríamos trabajar en sus plantaciones. No, dijo Nixon. El viento sopló en esa dirección por casualidad. Eso no es cierto, tía de Wuchoy, exclamó Europa desesperado. Los comerciantes quisieron que se hiciera eso. La semana pasada arrojaron al mar todos los alimentos que yo había hecho traer de China. Estaban decididos a eliminarnos. No, Europa, argumentó serenamente Nixon. Es que temían que esas mercaderías les trajesen nuevos brotes de la plaga. Entonces, ¿por qué no arrojaron al mar las mercaderías de los jaoles? También llegaban de China. Es que tienen miedo, y los hombres, cuando tienen miedo, hacen cosas muy extrañas. Nixon hizo que sus hijos se acercasen más a ella y dijo, es inconcebible que se nos deje sin una compensación. Tenemos que creer que el gobierno nos indemnizará por lo que ha ocurrido. Por primera vez habló África. Cautelosamente, midiendo cada una de sus palabras, preguntó, ¿por qué lo crees así, tía de Buchot? He conocido al doctor Whipple, replicó Nixon. Al anciano y los hombres como él, África, no permiten que se cometan injusticia. Pues han sido hombres como él los que incendiaron nuestras casas de comercio a propósito, se lamentó América. Sonó una fuerte bofetada y Nixon dijo furiosa, basta de palabras inútiles sobre lo pasado. Hubo un incendio y hemos perdido todo. Ahora lo vamos a ganar todo. África preguntó, tía de Wuchou, ¿crees que hombres como el anciano doctor Whipple serán escuchados en los próximos días? Tal vez no, reconoció Nixon, pero hay algo nuevo en Hawái. Estados Unidos no puede permitir que se nos trate de mala manera, por orgullo o para demostrar al mundo que cuida a sus ciudadanos. Su voz se perdió y ella pareció reflexionar un momento. Luego agregó vigorosamente, hijos, estoy absolutamente convencida de que nuestro propio gobierno o el de los Estados Unidos nos indemnizará por lo que hemos perdido en estos incendios. No discutamos más este punto. Lo que tú piensas, tía de Wuchou, dijo África, es que debemos protegernos nosotros mismos y cuidar de cobrar nuestra parte del dinero que se distribuya entre los damnificados, sin preocuparnos de dónde procede ese dinero. Nixon se alegró al comprobar cómo aquellas sensatas palabras de África despertaban en sus otros hijos el viejo espíritu de la Hui. Creo, dijo, que África debe dedicar todo su tiempo a la organización inmediata de una comisión para negociar el justo pago a todos nosotros de lo que hemos perdido. África, haz que todo el mundo se dé cuenta de que no es cuestión de si se pagarán o no las indemnizaciones, sino de cuánto deberán pagar. Tienes que estar presente en las reuniones y hacer uso de la palabra de todas ellas. Tienes que convertirte en la voz de todos los chinos y cuidarte mucho de aclarar que no aceptarás honorarios de ninguno de ellos. Entrega declaraciones a los periódicos y haz que estos publiquen tu fotografía. Pero habla siempre, siempre, como si estuvieses completamente seguro de que ese dinero será pagado. Pronto, otros repetirán tus palabras y con el tiempo lo creerán. Hizo una pausa y luego agregó, ese dinero llegará, tiene que llegar. Europa intervino para preguntar, ¿cuánto podemos reclamar? ¿Cuántas propiedades teníamos? Preguntó América. La familia esperó mientras África contaba mentalmente. Tendrán que abonarnos una suma bastante sustanciosa, dijo por fin. El restaurante, las otras tiendas, las casas, mi estudio de abogado, creo que nuestra reclamación será una de las más grandes.
Ah, no, le interrumpió Nixin, porque de ser así jamás podrías presentarte como uno de los miembros principales de la Comisión de Reclamaciones. Algunas de las nuestras las pondremos a nombre de tía de Wu Chou, y cuando sea posible, registraremos las reclamaciones a nombre de sus esposas hawaianas. La reclamación Qi, propiamente dicha, no debe ser muy grande. África, tienes que preocuparte de que no lo sea, y para ello, si es necesario, utiliza a los Chin o a cualquier otra familia amiga. En ese momento formuló Australia una de las observaciones más serias de la noche. Creo, dijo, que no quiero ver más al barrio chino después de lo que han hecho hoy. Fríamente, aunque con compasión, hacia quienes tenían menor valor que ella, Nixin observó. En las próximas semanas habrá muchos que piensen como tú, Australia. El de hoy será un recuerdo demasiado terrible para aceptarlo sin desesperación. Y esa gente no querrá ya sus terrenos en el barrio chino. Cuando eso ocurra, compraremos. Hubo un largo silencio, durante el cual los hermanos contemplaron la ciudad que se extendía a sus pies, llena de negras cicatrices, y comprendieron lo que su madre les estaba alentando a realizar. De la desesperación surge la esperanza, de la derrota, la victoria. Solo hay 3 años malos, a los cuales siguen 6 maravillosamente buenos. La ciudad está arrasada, pero tiene que ser reconstruida. La familia está casi destruida, mas si queda un hombre o una mujer con vida, no ha desaparecido. Nixin agregó, en ningún momento debemos convencer de lo contrario a una persona que quiera abandonar el barrio chino. Tenemos que cuidar mucho de que todas nuestras transacciones sean honestas. Y aunque no podemos pagar mucho ahora, podemos prometer que más adelante pagaremos mucho. Nuestro crédito es sólido. Todos saben que los Qi cumplen escrupulosamente sus obligaciones. Si están en venta 2 lotes de terreno, tenemos que tratar de comprar el más cercano a los que poseemos, porque las casas de comercio del futuro han de ser más grandes y nosotros podremos unir los terrenos para ello. Cuando ya estaba a punto de amanecer, Nixin terminó diciendo, si tenemos éxito, la gente nos odiará por poseer tantas tierras y dirá que las hemos robado a otros después del incendio. Una ciudad pertenece a quienes están dispuestos a pelear por ella. Tengo un poco de dinero ahorrado y gran cantidad de vegetales. Todas nuestras mujeres y niñas deberán trabajar como criadas de las familias jaoles, pues así podrán alimentarse y contribuir con algún dinero a la familia. Europa y América empezarán a visitar todas las casas de comercio de los jaoles para solicitarles provisiones a crédito, a fin de que podamos abrir nuevas casas de comercio. Eso deberá hacerse mañana mismo, mientras los jaoles están todavía apenados por lo que ha ocurrido estos días. Así les darán mayores facilidades de pago. Sonrió dulcemente a sus hijos y dijo, todos tenemos que trabajar. Pero no bien amaneció, Iliasutai Karakoram Blake subió respirando agitadamente la ladera con una lista de hombres que se hallaban a salvo en otro campamento, en la margen opuesta del río Nuanu, y cuando leyó en voz alta, ¿hacia aquí el dueño del restaurante incendiado? Nixin se cubrió el rostro con las manos para llorar de alegría.